Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para rever un tanto nuestras lecturas del día de hoy. Dos apóstoles aparecen en la historia de la primera comunidad cristiana y en la historia también de Jesús. Pedro hace parte de los apóstoles que están cerca de él y que viven con él la experiencia de hacer un camino con Jesús, de vivir cerca de él y de recibir también su enseñanza, de ser preparado por Jesús para transformarse en testigo de esta gran historia del Dios que se hace hombre y que asume nuestra humanidad y que nos muestra el camino de la victoria misma sobre el mal y sobre la muerte, que nos muestra el camino de la vida. Pedro es uno de los testigos más cercanos de este anuncio que Jesús hace, de esta historia que Jesús construye. Y una de las historias más importantes que hace es precisamente ese hecho de llamar a los discípulos para estar con él, primeramente, y después para mandarlos a anunciar el Evangelio. O sea que la primera parte que Jesús hace es llamarnos a estar con él, a vivir esa experiencia de la proximidad de Jesús y a ser capaces, digamos, de transformarnos en testigos de eso que Jesús realiza en el mundo, del anuncio que Jesús trae y de aquello que él expresa en sus gestos, en su día a día, en su humanidad. Pedro es alguien que estuvo cerca de Jesús y lo conoció humanamente hablando, en el sentido de haberlo visto realizar las grandes cosas, de haberlo tal vez encontrado en ese deseo de hacerse parte y cargar sobre sus espaldas la fragilidad de muchos. Es este Pedro el que, en medio de esta historia que realiza,
va a dar la confesión de fe sobre la cual se puede construir la iglesia. Simón Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es decir, reconocer que esa experiencia que él hace con Jesús no es una experiencia que se queda encerrada aquí en la tierra, sino que lo abre a las realidades del cielo para reconocer en Jesús aquel que trae consigo esa comunión extraordinaria con Dios nuestro Padre, que reconoce en Jesús, por eso, el Salvador, aquel que puede darnos esa comunión con Dios, puede restaurar aquello que estaba roto por nuestro pecado, nuestra infidelidad. Y es precisamente a partir de esta confesión de fe de Pedro que la iglesia es construida. Es decir, Pedro confiesa y reconoce en Jesús aquel en el cual Dios se expresa de una manera extraordinaria y que está en comunión con él. Rompe todas las distancias que nos separaban para hacerse presente en el corazón de cada uno de nosotros. Una de las cosas bonitas que Jesús nos va a decir es que ya no se trata de estar con él, sino de vivir en él y de que él viva también en nosotros. Y es a partir de ahí que él va a recibir el ministerio más importante de la iglesia, el ministerio de atar y de desatar, es decir, de devolver la comunión y de mostrar cómo a veces vivimos en la separación y en la división. El pecado nos muestra eso, o sea, nuestra comunión con Dios. El pecado puede ser un motivo para vivir estrechamente esa comunión con Él y llamarnos a transformar de tanto nuestra vida que Dios pueda habitar mucho más cerca de nosotros en nuestro propio corazón, ¿no? O puede ser también motivo de oscuridad y de separación. Es por eso que hay que acercarse a esta iglesia para intentar vivir esa proximidad con Dios y tener esa experiencia del Dios que vive en comunión con nosotros. Todas nuestras relaciones tienen que terminar allí para que ellas adquieran una dimensión de eternidad, para que ellas adquieran esa dimensión que la iglesia puede darle de victoria sobre la muerte. Es decir, que podamos vivir en el corazón de alguien, vivir en y no con, no al lado de, sino vivir en, establecer esa comunión a la cual nuestra relación tiene que conducirnos, como la relación entre Pedro y Jesús los conduce allí y como esta relación deja a Pedro como en aquel que es el ministro importante de devolver esta comunión también a los hombres y de enseñarles ya no solo de estar al lado de, sino de vivir en la comunión, en el corazón de alguien. El pecado siempre nos separa, nos divide, nos aleja, no nos deja vivir esa unidad a la cual estamos siendo llamados. Y por eso la confesión es uno de los principales ministerios, el ministerio de la comunión. Somos ministros no de la división, sino ministros de la comunión. Y es esto a lo cual tenemos que llamar a todos. Y es ahí en ese contexto en el que el pecado puede perdonarse, en el sentido de que hay un llamado a cambiar de actitud de vida y entrar en esa dimensión más bien de la proximidad y de la comunión. Que terminemos con todo aquello que nos aleja. Eso es lo que en últimas recibe la iglesia como ministerio. Que no seamos ministros de la división, de la guerra, de la destrucción, de la separación, sino que seamos ministros de la comunión. Y eso se fundamenta en ese Pedro humano, frágil al mismo tiempo, pero llamado a encontrar esa
presencia de Dios profunda en su corazón para poder decir, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, aquel que nos devuelve esa comunión con el Padre, aquel que es capaz de transformar toda nuestra fragilidad en lugar de proximidad, de comunión, de encuentro. Qué bonito podernos encontrar allí y encontrarnos amados profundamente, no separados, no alejados, sino cercanos de Dios, próximos de Él, viviendo en Él. Solo eso puede ayudarnos a comprender que la mayor consecuencia del pecado queda destruida por este amor de Dios que vive en nosotros. Y es el lugar en donde tenemos que encontrar sobre todo a las personas con las cuales entramos en relación, con las cuales somos llamados a vivir en comunión. No solo a estar al lado de alguien, no solo a tolerarlo, no solo a aguantarlo, no, a amarlo, de tal manera que podamos vivir en y que Él viva también en nosotros y que todas las barreras se cambien y que si hay algo de fragilidad, esa fragilidad se transforme en motivo de comunión y no de separación. Vamos a ofrecer entonces esta Eucaristía en esta fiesta de San Pedro y San Pablo, porque ellos nos lleven cada vez más a esa cercanía de Dios en medio de nuestra fragilidad y que podamos tener la experiencia del perdón, de la reconciliación, de la transformación interior, que alejemos de nosotros toda división, todo aquello que nos separa, para encontrar así el camino de la comunión que la Iglesia nos propone en el amor de Cristo que viene y que entrega en la humanidad de Pedro y de Pablo la posibilidad de anunciar esta nueva relación con Dios, una relación de comunión, de proximidad que nos transforma.